Bueno, Javier, la desigualdad se ha convertido en piedra de escándalo en Occidente. Siempre ha habido, más o menos, y estábamos habituados a que la izquierda denunciara que el capitalismo salvaje permitía que unos pocos privilegiados se enriquecieran obscenamente a costa de la proletarización de masas crecientes, etcétera, etcétera. La famosa teoría de la plusvalía marxista, que en general había quedado bastante desacreditada con el progreso de Occidente, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el espectro igualitarista que se cierne hoy sobre Europa presenta dos novedades. La primera es el punto de origen, que es el más improbable de todos, Estados Unidos. Recuerdo que hace unos años entrevisté a Tyler Cowen, que es uno de los economistas más populares del mundo, en la medida en que los economistas sois populares, claro, y me decía que los estadounidenses toleran por lo general bien las diferencias y no se sientan a la puerta de casa a quejarse de lo bien que le va Bill Gates. En España, por el contrario, eso se nos da muy bien. Somos muy de sentarnos a la puerta de casa a despellejar a los ricos. En un famoso libro, en su época, cuando yo era joven, o sea, hace ya bastante tiempo, sobre los 7 pecados capitales, el español y los 7 pecados capitales, que no sé si conocerás, Fernando Díaz Plaja, eres de mi quinta, o sea que seguramente te sonará, pues destina a la envidia una considerable extensión. No es el capítulo más grande, el más grande es el de la soberbia, pero la avaricia, por ejemplo, la despacha en 7 páginas, la gula en 32, incluso la lujuria le dedica solo 52, pero para la envidia necesita casi 100 páginas. Y lo que dice es que parece mentira que el pueblo más generoso del mundo sea probablemente el más envidioso. Y cuenta una anécdota de Agustín de Foxá que alguna vez he contado en otro lugar. Agustín de Foxá, como sabes, era un aristócrata, millonario, diplomático y hombre de gran talento literario. Y lo que pasa es que es uno de esos autores injustamente postergados por la bienpensancia, porque como dice Andrés Trapiello, pues ganaron la guerra civil pero perdieron la historia de la literatura. Bueno, el caso es que un día Díaz Plaja y Foxá se encontraron en el Teatro Español. Foxá, además de rico y talentoso, acababa de casarse con una mujer guapísima y, por si esto no bastara, había estrenado con enorme éxito una obra de teatro, Baile en Capitanía, que se representaba a lleno completo tarde y noche. Entonces Díaz Plaja se acercó a felicitarlo al saloncillo del Español y Foxá le dijo así con gesto preocupado: mucho éxito, ¿verdad? Yo ya he empezado a hacer correr el rumor de que tengo una úlcera en el estómago. Porque sabía que en España no se tiene tanto éxito impunemente. Así somos los españoles, pero los estadounidenses no son así, y por eso resulta llamativo que sea Estados Unidos donde con más virulencia ha prendido el reciente furor igualitarista. Tanto Branko Milanovic, que te sonará como el filósofo Michael Sandel, coinciden en que el detonante no fueron los trabajos de Saiz y Piketty, los famosos sobre la desigualdad, aunque naturalmente su parte de responsabilidad han tenido. El detonante fue el rescate bancario. A la gente le sentó fatal. Decía, muy bien, vale que los banqueros de inversión se hayan estado forrando todos estos años con sus productos estructurados y sus comisiones. Es el sueño americano, ser ricos gloriosos y todas esas cosas. Pero, hombre, el trato era que si la apuesta salía rana, te fastidiabas, no que te rescataban, porque entonces, ¿cómo va la cosa? Si ganas, te quedas con los beneficios y si pierdes, te compensamos. No, hombre, no. Bueno, esta indignación prendió primero en Wall Street y desde allí fue incendiando las calles de todo el mundo. Así que esa es la primera novedad del furor igualitario. La segunda es que no son ya únicamente los líderes de la izquierda marxista quienes denuncian que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son, digo, y las masas crecientes se van hundiendo en la pobreza. Hasta gente ponderada como Adela Cortina, la catedrática de ética, considera que hemos llegado a un nivel excesivo de desigualdad que incluso pone en peligro la democracia. Y Oxfam sostiene directamente que la desigualdad mata. Y en uno de sus informes decía que solo en los países ricos cada año fallecen 1,5 millones de personas por la desigualdad de ingresos. Y aportaba como evidencia un trabajo de un economista, Naoki Kondo, que trabaja en la Universidad de Yamanashi, que yo no sé si esto existe o es una de esas cosas, pero bueno, me he mirado el artículo de Kondo y es desde luego mucho menos categórico que Oxfam. Kondo y sus colaboradores lo que han hecho ha sido revisar miles de investigaciones
y sus resultados sugieren un modesto efecto adverso de la desigualdad sobre la esperanza de vida, que para empezar hay que interpretar con prudencia y sobre todo que establece una mera correlación. Pero vamos, pongámonos en lo peor, pongámonos en que el vínculo entre mortalidad y desigualdad es causal y el estrés psicosocial derivado de las comparaciones odiosas mata. ¿Qué habría que combatir? La desigualdad, la envidia, el capitalismo, porque la desigualdad no es un subproducto del capitalismo. Las sociedades precapitalistas eran todavía más desiguales. El Reino Unido, que es el país sobre cuya distribución de la renta tenemos mejor información, tenía un Gini de 55 en vísperas de la Revolución Industrial. Para que la gente se haga idea, en Europa está en torno al 20 muchos, 30, y el 55 es el Gini que tiene ahora Sudán, por ejemplo, que no es un modelo de igualdad. Y si nos remontamos aún más hasta el Paleolítico, nos encontramos con economías de subsistencia en las que evidentemente todo el mundo vivía en las mismas miserables condiciones, pero no por ello estaban libres de envidia. Hay un estudio de un antropólogo que explicaba en un artículo que los tsimane, que son una tribu de cazadores-recolectores de la Amazonía boliviana, pues ahí entre los tsimane todas las decisiones se consensúan, no se ejerce la menor coerción sobre nadie, es el típico ejemplo de comunidad pequeña y políticamente igualitaria, pues el perfecto paraíso anticapitalista, pero advierte el antropólogo, esto no significa que no haya jerarquías, porque en las reuniones las opiniones de unos prevalecen inevitablemente sobre las de otros, y cuando hay que mediar en alguna disputa, pues se recurre al arbitraje de unas pocas personas. ¿Y qué pasa con los individuos a los que nadie consulta? Pues que se estresan y lo pasan fatal, como los indignados españoles o los ocupas de Wall Street. Con esto quiero decirte, Javier, que las comparaciones odiosas no son en absoluto exclusivas del capitalismo, pero bueno, el capitalismo es, por suerte o por desgracia, el modelo en el que nos movemos. Es verdad que se ha vuelto menos equitativo respecto de los años 60 y 70, y la pregunta es si lo ha hecho como denuncia de la cortina hasta el extremo de poner en peligro la democracia. ¿Ha alcanzado, en tu opinión, un nivel insoportable? Y como decís los economistas, ¿comparado con qué? Porque hay diferentes modos de medir la desigualdad. Más arriba he mencionado el Gini a propósito del Reino Unido, pero no es el único índice, hay otros muchos. Y el propio Gini no arroja los mismos resultados si se estudia, si se calcula sobre ingresos o sobre consumo o sobre la riqueza. En el caso, por ejemplo, de España, cuando el Gini lo calcula sobre el gasto, pues estamos entre Suecia y Dinamarca. O sea, formamos parte del pelotón de cabeza y no estamos con los sospechosos habituales, con Grecia y Portugal. Pero bueno, me he extendido un poco, pero confío en que hayas tomado muchas notas y tengas material suficiente para explayarte un rato. Bueno, espera. Javier, ahí. Es que no sé por qué estaba muteado. Te habías muteado tú mismo, porque estás ahí. No, yo mismo no, porque no estoy tocando nada. Estoy haciendo como el del chiste. Sí, Pachi, que no toco nada y doy de comer a los monos. Estoy no tocando nada y voy a ver si soy capaz de darle de comer a los monos. ¿Okay? Un día cuento el chiste entero, si queréis. Sí, pero hoy no. Sí. Pero hoy no. Hoy no voy a contar. Y aparte que he caído que no es muy... Una vez más, todo lo bueno... Antes era todo lo bueno es como era inmoral, ilegal o engorda. Ahora es todo lo bueno será ilegal, inmoral, engorda o es políticamente incorrecto, ¿no? Con lo cual, pues ya todavía hay más. Vamos añadiendo razones para irnos quedando sin todo lo bueno, ¿no? Y iba a decir, y me gusta la fruta, ¿no? Que era otra de mis, de mis objetivos del podcast de hoy, ya lo he dicho, pues ya está. Bueno, necesito, mira, parte de tu comentario me ha recordado, tengo que hacer dos aclaraciones, la primera un poquito más técnica que la segunda, pero son fundamentales para entender el problema de la desigualdad, ¿no? En realidad son tres aclaraciones. Primero de todo, yo creo que ya lo has comentado. La desigualdad, me acuerdo, Víctor Ríos Rull, al que le mando un cariñosísimo abrazo y cuánto te echo de menos, José Víctor, y ojalá un día quisieras hablar con nosotros en este podcast. Eres
fin, mi primer invitado, si alguna vez vamos a tener invitados, o serías. Y un día empezamos a pensar en la desigualdad, ¿no? Y lo hicimos, estábamos en Minneapolis, teníamos 20 años, a lo mejor eran unos pocos más, pero déjame que diga 20, que me hace ilusión, y que alguna vez los tuve. Y no sé si tenía yo creo que rizos, que todavía debería de tener rizos en mi caso, ¿no? Sí, no nacemos, Lo increíblemente, hace calvo, no lo hace calvo. nacemos calvos. Bueno, y entonces lo primero que nos dimos cuenta cuando empezamos a pensar en que la desigualdad, que es la desigualdad, pues nos dimos cuenta que en realidad la desigualdad sobre todo es multidimensional. Y tú lo has comentado, puedes vivir en una sociedad igualitaria en renta, una igual sociedad y desigualitaria en riqueza, ¿no? Los Alba siempre han dicho que tienen mucho patrimonio y tienen poca renta, será verdad, será mentira, pero tienen menos, desde luego tienen menos renta que patrimonio, ¿no? Entonces, pero no solo eso, porque también se puede ser desigualdad en altura, en belleza, ¿no? en felicidad, en salud, ¿no? Hay una desigualdad genética, puedes tener desigualdad en la suerte y por eso siempre puede haber envidia, ¿no? Puede haber, ¿no? La suerte de la fea, la guapa la desea, ¿no? Porque sí, es que una es guapa, la otra es fea, pero una tiene más suerte y la otra tiene menos suerte. No sé, o sea, otra cosa que tampoco se podrá decir, digo yo, porque eso de la fea y la guapa, pues ves que no es igualitario. Como no es igualitario que tú y yo seamos calvos y en el mundo esté lleno todo de peludos. O sea, ¿por qué yo? Y podemos tener envidia de pelo, ¿no? Que es una sana otra manifestación de la envidia. Entonces, eso hace que, bueno, pues ya está, que sea muy importante pensar, cuando hablamos de desigualdad, pues en qué dimensión o en qué conjunto de dimensiones estamos hablando. Y no siempre están correlacionadas. Una de las primeras cosas que descubrimos Víctor y yo es que la correlación entre la desigualdad de la renta y la desigualdad, o sea, entre la renta y la riqueza era 0,4, era muy baja. O sea, que unas personas pueden tener mucha renta y poca riqueza y otras mucha riqueza y poca renta. La riqueza está más correlacionada con la edad porque vas acumulando patrimonio a lo largo de tu vida. En fin, entonces, cuando hablas de... Y fíjate, en mi primera visita, iba a decir, y única visita a un país africano, cuando fui a Ouagadougou, a Burkina, pues vi una sociedad que era mucho más pobre. Conviví con personas que eran infinitamente más pobres que yo en renta y en riqueza, pero sin embargo tenían mucho más tiempo que yo, porque cuando no tienes nada que comprar, pues no tienes nada que vender y sus vidas y sus días eran días mucho más tranquilos que los míos. Se levantaban, no tenían mucha actividad, hablaban con sus amigos y sus vecinos y tenían una vida que no la voy a llamar plácida, pero desde luego cero estresada. El estrés, vamos, con el estrés que sentía yo, que sería otro estrés diferente quizás, ¿no? Pero o sea que cuando a veces, ¿no? Pues una persona que no tiene que trabajar, que está en el paro, pues tiene menos renta, pero tiene mucho más tiempo, ¿no? Entonces se vuelve pobre en ingresos y rico en horas, ¿no? Y en horas en tiempo disponible para hacer todo lo que no sea ir a trabajar, dado que esa persona está desempleada. Entonces, esta es la primera idea. Cuando hablamos de desigualdad, tendremos que decidir cuál es la variable relevante. ¿De qué dimensión o dimensiones estamos hablando? Y el ejemplo que tú ponías otra vez era que hay una desigualdad de poder, ¿no? Todos eran igual de pobres, pero había desigualdad de edad. Los mayores eran pues los mayores a los que a lo mejor decidían en última instancia o resolvían las disputas, o los poderosos, porque tú podías ser desigual, podías tener la misma comida, la misma renta, la misma todo, pero eras el tío más fuerte, o el más ágil, o el mejor cazador, o el más, ¿no?, admirado, o el más guapo, si es que ves, siempre vamos a tener, prácticamente es ilimitado el número de adjetivos y cada adjetivo que se te ocurra es una dimensión adicional de la desigualdad. La segunda cosa, que es un poquito más técnica, tiene que ver con el segundo teorema del bienestar, ¿no? Y es que
Cuando tú imagínate que en una sociedad a todos nos tenemos preferencias crecientes vamos a repartir una tarta, ¿no? ¿no? Y a todos nos gusta la tarta y todos preferimos más tarta a menos tarta. Y nadie se satura de tarta, ¿no? Bueno, pues entonces, cuando tú organizas ese reparto de la tarta, los repartos eficientes en el sentido de Pareto solo tienen que tener una propiedad: que no se desperdicie tarta. Y eso es lo que hace el mercado. Los equilibrios de mercado son eficientes en el sentido de Pareto. No desperdician la tarta, pero ahí se acaba la eficiencia del mercado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si somos 100 personas y una de ellas se queda toda la tarta y las demás no le das nada, eso es eficiente en el sentido de Pareto. Y puede ser un equilibrio, y lo puedes, esa asignación la puedes soportar como un equilibrio de mercado. Hay unos precios que hacen que uno se quede toda la tarta y unas asignaciones y dotaciones iniciales que hacen que uno se quede toda la tarta y los demás nada. Y el reparto igualitario, a cada uno le damos un centésimo de tarta, también es eficiente en el sentido de Pareto. Y si 2 se quedan media tarta y los otros 98 nada, también es eficiente en el sentido de Pareto. Y puedo seguir eternamente hasta que os mate de aburrimiento, porque cualquier reparto de la tarta que cumpla la condición, que no se desperdicie tarta, es eficiente en el sentido de Pareto. O sea, que los equilibrios del mercado y el funcionamiento de los mercados son, digamos, déjame que diga ahora informalmente, compatibles con cualquier clase de desigualdad. Dependerá de las condiciones iniciales, de las dotaciones iniciales, sin entrar en detalles. Pero, y ya está. Y el mercado hace su trabajo, asigna eficientemente los recursos escasos y genera una cantidad determinada de desigualdad. ¿No? Y ya está. Y nunca la va a corregir. Esta es la gracia. Nunca jamás la va a corregir. O sea, si hay otra reasignación, si pasa lo que sea, si yo me quedo con, ¿no? Si yo capturo tu patrimonio o me caso con, no se cambian las circunstancias, pues habrá otra asignación de mercado que tendrá otra desigualdad, pero nunca la va a corregir. O sea que así como el mercado automáticamente corrige los excesos de oferta o los excesos de demanda, cuando hay un exceso de oferta, ¿no? Los precios caen y se recupera el equilibrio. Cuando hay un exceso de demanda, los precios suben y se recupera. Pues la desigualdad nunca va a cambiar, no va a cambiar a menos, y por eso, fíjate que no sé si eso es un fallo o no es un fallo del mercado, es una propiedad del mercado. Y ahora viene la tolerancia por la desigualdad. Si a alguien le repugna que una persona se quede toda la tarta y todas las demás nada, pues tendremos que intervenir, que es que quitarle tarta a Juan y dársela a Pedro, pero lo tenemos que hacer con coerción, de una manera, lo tiene que hacer un planificador, lo tiene que hacer una autoridad central que tenga autoridad para repartir, para redistribuir la tarta, ¿no? Y ya está. Y tendrá que tener un mandato redistribuidor, ¿no? Te digo, oye, mire usted, o un poder o capacidad redistribuidora, ¿no? Que tú puedes ser ahora lo que tú quieras, un planificador benévolo, un oligarca, un cacique del pueblo que te lo quedas todo tú, y tienes un mafioso, lo que tú quieras, o sea, cualquier mecanismo que te permita modificar la asignación del mercado, ¿no? En la que, por supuesto, que ha intervenido la suerte, o sea, todas las circunstancias, ¿no? Porque fíjate tú que la desigualdad, muchas dimensiones de la desigualdad, nadie las controla, nadie controla dónde te deja la cigüeña, en qué casa naces, quiénes son tus padres, qué genes tienes, entonces, bueno, pues no, pues ya está. Pero ahora tú puedes querer corregirlo si eres, ¿no? Si eres altas capacidades o bajas capacidades, si eres más paciente o más impaciente, ¿no? Te das cuenta que todo eso pues ya condiciona tu vida, ¿no? Y ya va a generar, cuando tú ahora sobre eso y tu educación, y si vas a un cole privado o un cole público, que tú tampoco lo decides, lo deciden más bien tus padres, ¿no? Bueno, ok, esa era la segunda. Y ahora viene la tercera. Y la tercera es que una cosa es la desigualdad y otra cosa es la pobreza, y que no las podemos confundir. Y que la desigualdad no mata. Para decir que la desigualdad mata, tienes que decir que lo que mata es la envidia, porque lo que mata es la pobreza. O sea, los que viven menos son los pobres viven menos que los ricos, los pobres tienen peor educación que los ricos, los pobres tienen peor acceso a la salud que los ricos, los pobres hacen menos deporte que los ricos, los pobres comen peor que los ricos, y lo que te mata es la pobreza. La pobreza no tiene nada, bueno, es que no tenga nada que ver con la desigualdad. La pobreza es absoluta. Es
1.000 euros, 10.000, 5.000, tengo lavadora, no tengo lavadora, tengo electricidad, o sea, no tengo electricidad, gasto un euro, un dólar al día o 2 o 5, o sea, es absoluta, es decir, mira, si tú defino pobre con una raya, poniendo una raya en la variable que hayas decidido, en la dimensión relevante otra vez de la desigualdad, porque la multidimensionalidad tú puedes ser pobre en vacaciones. ¿Quién es pobre en vacaciones? El que tenga menos de 15 días de vacaciones es pobre en vacaciones. Y esa pobreza es intolerable, ¿vale? Muy bien. ¿Quién es pobre en protección laboral? El que no tenga un contrato indefinido es pobre en protección laboral. Y esa pobreza en protección laboral me resulta intolerable, ¿vale? Pues todo. O sea, ¿me comprendes? O sea, pero tienes que poner una barrera, un número. Y los que están a un lado, ¿no? Los que están a la izquierda son pobres y los que están a la derecha son ricos. Puedes poner en la renta media, en la renta mediana. Puedes decir, bueno, estos son pobres y estos son ricos. Y si todos saltaran, no habría pobres. O sea, porque la pobreza se puede acabar, la desigualdad no. ¿Cuándo se acaba la pobreza? Cuando no te queda nadie a la izquierda de la línea de la pobreza, ¿no? Objetivos del milenio, Agenda 2030. Si tú una vez empieza fijando una recta y dices, se tiene que acabar la pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la humanidad tenga acceso a electricidad. ¿Vale? Tiene que estar electrificada, toda la humanidad, 8.000 millones de humanos electrificados. Entonces ya no quedan pobres. ¿Quién es pobre? El que no tiene acceso a electricidad. Y queremos que no quede nadie en el mundo del fuego, digamos, ¿no? Porque antes de la electricidad, ¿qué hay? Fuego. Vale, ok. Muy bien, pues eso, déjame que lo vuelva a repetir y que lo centre, porque son 3 cosas que son muy importantes. Y si no, nunca vamos a avanzar en esto. Y ahora te contesto a todo el batiburrillo que hay aquí, ¿no? La primera, la desigualdad es multidimensional y la correlación entre las distintas dimensiones de la desigualdad puede ser baja o muy baja. El ejemplo de donde es negativa es, si tú trabajas mucho, vas a ser rico en renta laboral y pobre en tiempo, porque todos tenemos 100 horas a la semana, ¿no? 14 por 7, 98, 100. Si tú dedicas 90 horas, 60 horas a trabajar, pues vas a ganar tu sueldo y 60 veces tu sueldo es tu renta laboral, ¿no? Tu sueldo por hora es tu renta laboral, pero tienes 40 horas de tiempo disponible. Y si tú trabajas 20 horas, pues tendrás 20 veces tu sueldo, tendrás poca renta laboral, pero tienes 80 horas de tiempo disponible. O sea, eres 4 veces más rico en horas que el rico en renta laboral, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos 100 horas. Porque fíjate tú que ahí, esto otra idea muy importante. Todos los humanos que sobrevivamos hasta la semana que viene para oír el siguiente podcast, que a lo mejor hago un poco de trampa, porque si es el domingo habrá que ser, en vez de 7 días, 8 días, pero supongamos que, ok, perdonadme el pequeño ajuste, y esto lo digo para nuestros oyentes pedantes, que seguro que hay muchos, porque si no, ¿qué hacen a estas horas escuchándonos en vez de durmiendo o otra, bueno, ¿no? Más que pedantes, precisos. Ok, bueno, está bien, eso es. Bueno, pues los que sobrevivamos, yo espero estar entre ellos, déjame que use el plural, no sé si de autor o de hasta la semana que viene, pues habremos tenido 100 horas. 100 horas. Habremos dispuesto de 100 horas. 7 por 14. 98, redondeo a 100. Y unos las habremos asignado de una manera. Y unos, un trabajo es tiempo remunerado. ¿Cuántas horas? Y yo podría preguntarte, Miguel, ¿cuántas horas remuneradas de tus 100? Y tú me dirías un número. Y también te podría preguntar, ¿y cuánta remuneración? Y tú me dirías otro número. Y yo lo mismo. Y todos lo mismo. Y ahora podríamos ordenarnos por remuneración, ¿no? Y también por horas, por tiempo libre. Déjame que lo llame libre, tiempo no remunerado, ¿no? Y esas dos colas, estas dos filas, la correlación sería muy baja, serían distintas. Los que estuvieran en la cabeza yo he trabajado muchas horas, por lo tanto he ganado mucha pasta, estarían en la cola de ¿y cuánto tiempo personal has tenido? ¿Y cuánto has ido al gimnasio? ¿Y cuántos paseos te has dado? ¿Y cuántas conversaciones has tenido en el bar o con tus amigos? ¿Y cuántas veces, cuánto rato has pasado con tu familia, con tu madre o con tus hijos? ¿No? Y todo eso sería poco, ¿no? Vale, ok. Y la multidimensional, el mercado nunca va a arreglarla. El mercado no es que genere desigualdad, es que le da igual. Es que esa característica,
el igualitarismo de las asignaciones del mercado es irrelevante. Cualquier distribución, cualquier asignación, cualquier cantidad de desigualdad, independientemente, cualquier índice de Gini, has hablado de él antes, es compatible con el mercado. Todos, desde 0 hasta 1, o si lo queréis hacer del 100%, desde 0 hasta 100, que yo creo que has hablado tú en 100, Sí. ¿no? Entonces, todos, y ya. Y el mercado no genera desigualdad. No, lo siento. O sea, no es el mercado, será la suerte, será la ambición, será la paciencia, será la capacidad de esfuerzo, será lo que tú quieras, pero el mercado no. El mercado es la edad, no, ni la regla, ni la genera, o sea, tampoco la corrige, ¿eh? Tampoco la corrige. Tendréis que entenderme. Tampoco la corrige. La tiene que corregir el Estado, la tiene que corregir el planificador, la tiene que corregir la autoridad, la acción colectiva. Eso, me gusta esa expresión, porque le pone gris a las cosas, ¿no? La tenemos que corregir entre todos, ¿no? Entre todos, políticamente. Y la tercera idea, la pobreza, la desigualdad. La desigualdad tiene que ver con las diferencias entre unos y otros. La pobreza no, la pobreza es absoluta. Podemos ser pobres iguales, pobres y desiguales, ricos iguales, ricos y desiguales. Da igual. ¿Okay? No, son dos cosas distintas y muchas veces se confunden. Bueno, al final, otra cosa que has dicho es que si las comparaciones son odiosas, bueno, pues a mí, por ejemplo, lo que pase con los ricos, lo que les pase a los ricos no me importa nada. O sea, no me da ni frío ni calor, ¿no? O sea, me importa mucho más lo que les pasa a los pobres. O sea, prefiero... yo lo que quiero es que todo el mundo, lo he dicho aquí, que todo el mundo tenga acceso a una lavadora. Una vez que eso sea así, ya no quedan pobres, porque esa es mi definición de pobre, ¿no? Es bastante ambiciosa, pero a mí que una persona tenga 100 lavadoras o 1000 lavadoras o 1.000.000 de lavadoras o 100 millones de lavadoras, eso me da igual. O sea, no sé si... Porque en realidad las personas no tienen muchas lavadoras, tienen una o no tienen ninguna, o sea, tienen acceso, tienen, ¿no? Lavan a mano o lavan a máquina, eso es tener lavadora, ¿no? Entonces tú dices, no, Javier, porque si hay alguien que tiene 1.000.000 de lavadoras y se las quitas, podemos darle lavadoras a 999.999 y entonces ya hemos salvado pobres, ¿no? Nos hemos comido a un rico, ¿no? Y con esas lavadoras que le sobraban al rico, porque solo hace falta una, pues hemos rescatado de la pobreza de lavadora, ya no lavan a mano 900, todos esos pobres. Ok, vale, sí, está bien, lo veo. O sea, déjame que me lo piense si te voto o no te voto, pero vale, me parece que eso cumple mi objetivo de reducir. Eso reduce dos cosas. La pobreza, ¿no? Porque das lavadoras a los que no tienen y he definido la definición de pobre, y también mitiga la desigualdad, porque fíjate que ahora cuando yo calcule el Gini de esa nueva distribución, ¿de qué? De lavadoras, ¿no? O sea, fíjate que aquí es muy fácil, ¿no? O sea, a ver, es que Ike nos ha hecho una consulta que sirve uno para que me distraiga de mi línea argumental y es que ya la renta económica, estás hablando de asuntos, en fin, si estás hablando técnicamente de renta económica que se alejan un poco de donde lo que estamos hablando, ¿no? O sea, sí, Javier, no, los oyentes que no nos estén viendo no saben de qué estás hablando. Si quieres, volvemos sobre eso al final. Ahora estabas dando a entender si no se puede acabar con la pobreza mitigando la desigualdad y quitándole... No, en este ejemplo, pero fíjate tú, te he puesto un ejemplo muy concreto, porque te he dicho que he definido pobre el que no tiene lavadora y había un rico que tenía 1.000.000 de lavadoras. 1.000 lavadoras, no sabemos muy bien por qué. ¿Eh? Que no sabemos muy bien por qué tenía 1.000 lavadoras, pero bueno, es el sí, ejemplo. No sé por qué las tendría, pero hombre, si tienen pasta se la podemos quitar y comprarle lavadoras a los pobres, o sea, y darles lavadoras, que viene a ser lo mismo. O sea, no tiene por qué tener 1.000.000 de lavadoras y confiscárselas exactamente el rico, ¿no? O sea, que tú ahí, si no cambias nada y consigues que haya un pobre menos, disminuye la desigualdad, ¿vale?
Pero tú puedes también disminuir la desigualdad sin cambiar la pobreza. Con que a los ricos, si cae la bolsa, ¿no? En la gran recesión, cuando hubo ¿no? Cuando los ricos se hicieron menos ricos, porque una parte de la riqueza de los ricos es cuánto vale su patrimonio y la bolsa, ¿no? Entonces se destruye. ¿Y han cambiado los pobres? No, no han cambiado los pobres. De hecho, si la distribución se mueve entera, ¿no? Puede disminuir la desigualdad y aumentar la pobreza perfectamente, ¿comprendes? No sé si eso se entiende. O sea, que la desigualdad tiene que ver con cómo la distribución de la variable relevante, ¿no? Y la pobreza es absoluta. Entonces ¿qué quieres hacer? ¿A ti qué te preocupan, los pobres o la desigualdad? Pero efectivamente hay conexión entre ambas variables, efectivamente, y puedes tener una situación en que la desigualdad, y de hecho las sociedades con mayores cotas de bienestar son sociedades en las que hay una importante tarea redistributiva, ¿no? O sea, Mira, dan por un lado. déjame que te lo diga de otra manera, que creo que es más fácil de entender. Siempre que crece el Producto Interior Bruto, todo el Producto Interior Bruto se distribuye. Alguien se lo queda. ¿Okay? Todo. No hay nada que no se reparta de una manera o de otra. Son salarios, son beneficios. Se lo queda Mancio, se lo queda Ana Patricia, se lo queda Juan o Pedro. Me da igual. Alguien se lo queda. ¿Vale? Entonces, siempre que crece, siempre que una economía crece, digamos, el PIB español 1.4, números redondos, billones, un 1% de crecimiento del PIB, 14.000 millones más. Esos 14.000 millones más por cada punto porcentual, o sea, este año pon 2,5, pues 14, 14, 28 y 7, 35. Este año, España, el PIB español, en España ha habido 35.000 millones más de sueldos o una medida muy bruta de los beneficios. Vale. ¿Y eso qué ha hecho? ¿Aumentado o ha disminuido la desigualdad? ¿Aumentado o ha disminuido la pobreza? ¿La desigualdad de qué? La desigualdad de la renta, ¿ok? La renta, porque el PIB es renta, vale. Pues hay 35.000 millones más. Esos 35.000 millones más se han repartido entre los residentes. A algunos les ha tocado negativo, porque cada año hay una lotería. Comparado con el año pasado, donde tu renta fue X, este año, ¿cuánto ha sido? ¿No? Pues para la media, un 1.025, un 2,5% más que el año pasado. Pues no, porque a mí me han despedido y yo este año no he ganado nada, ¿vale? A ti, porque cada año, fíjate, cada año hay una lotería, hay una redistribución de la renta. Pero la tarta del 23 tiene 35.000 millones más que la tarta del 22. Y todos se han repartido. ¿Vale? Y ya dices, ya lo veo. Y ahora entonces, Javier, si yo mido la desigualdad con el índice de Gini o como tú quieras, o con un Tail o con otros índices, las dos tartas, la del 22 y la del 23, tienen un índice de desigualdad y una cantidad de pobres. ¿Qué es pobre? El que tenga menos de 1.500 euros al mes, el que gane menos, la familia, vamos a hacerlo por familias, que gane menos de 25.000 millones, de 25.000 euros, ¿ok? De 25.000 euros, vale, 25.000 euros. ¿Cuántos de menos de 25.000 euros había en el 22 y cuántos de menos de 25.000 euros había del 23? ¿Cuántos hogares? Esos son los pobres. Y el Gini no tiene nada que ver con eso. Vamos, sí, tiene que ver, pero es que, por supuesto que tiene que ver con eso, pero ahora yo te puedo dar cualquier clase de Ginis que respeten la propiedad de que están los pobres del 22 y los pobres del 23. Eso es compatible con mucha más desigualdad, mucha menos. ¿Por qué? Porque no depende solo de cuánta gente gane menos de 25.000, depende de cómo se repartan los 1,4 billones, ¿no? 1,4 billones de euros. Todos ellos, cómo se repartan. ¿Ok? Y tú, si eres el gobierno, tendrás que decidir, Javier, a mí déjame de desigualdades. A mí lo que me preocupa, lo que da bienestar a una sociedad, bueno, a menos que la envidia siga siendo uno de los pecados capitales, lo que da bienestar a una sociedad es
que haya pocos pobres, que haya poca desesperación económica, que haya poca, no sé, que todo el mundo, que el que peor viva de esta sociedad viva bien o viva muy bien. En las sociedades occidentales, porque tú hablabas antes, ponías el ejemplo de las lavadoras y que tu ideal, tu objetivo es que todo el mundo tenga una lavadora. Evidentemente te referías al mundo en su totalidad, porque en No, Occidente me refería a subconjuntos del mundo. O sea, eso si en es. España todo el mundo tiene acceso a lavadora, pues en España no hay pobres de lavadora. Exacto, Todos somos exacto. ricos de lavadora. Bueno, y en esos países, en los países de Occidente, la desigualdad, el que aumente, el que, como denuncian Piketty y Sáez, el que haya aumentado espectacularmente la cantidad de riqueza que se apropia el 0,1% más rico de la población. Mm. Todo eso afecta al bienestar, no afecta al bienestar, es malo, amenaza a la democracia, como dice Adela Cortina, Mira, eso tiene que ver, eso tiene que ver con la inclusividad del crecimiento. Un gráfico muy famoso ¿no? de la forma del elefante, de quienes se el habían elefante de beneficiado. Marinovich, sí. Sí, sí, y de quiénes se habían, de Branko Milanovic, ¿no? De quiénes se habían beneficiado o no. Porque, vuelvo a decirte, el crecimiento beneficia a alguien. Es imposible que alguien no se beneficie. Será la persona equivocada, la más detestable, quien tú quieras. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa en una sociedad? Pues en una sociedad donde el crecimiento genera mucha desigualdad. ¿Qué quiere decir que genera? Aumenta la desigualdad, quiere decir que se reparte muy mal, que son los más ricos los que capturan imagínate que esos 35.000 millones más del 23 se los queda todos a Amancio Ortega, se los quedara todo, o sea, el más rico. Pues entonces, ¿qué pasaría? Joder, pues que aumentaría mucho más la desigualdad ¿y eso lo podría haber hecho el mercado? Sí, eso es justo la idea de lo que he dicho. Sí, eso lo puede hacer el mercado. Pues qué mal, Javier, repartámoslo a partes iguales, ¿vale? Pues para eso al que se lo dé déjame que le diga el mercado. El mercado no se lo dé, ¿no? El mercado, en fin, la asignación nueva del 23 es la del mercado. Tú ahora vas, le quitas los 35.000 millones a Mancio y los repartes, ¿no? Tocamos a 800 euros cada uno de los 48 millones de españoles, se los das y ya está. ¿Y qué has hecho? Bueno, pues la desigualdad, has redistribuido el aumento del PIB, el crecimiento del PIB. Y lo has repartido como, primero, la nueva asignación era un poco especial, que todo se lo había quedado uno, es muy fácil, se lo quitas todo, le pones un sobreimpuesto de 35.000 millones y ahora lo repartes entre los 48 millones de españoles. He dicho que son 800, a lo mejor son 752, pero más o menos entre, ¿no? Ya. Y entonces, ¿qué tienes? Bueno, pues no sé si hemos rescatado a algún pobre, si hemos dicho que eran 25.000, los que se habían quedado en 24.200, ahora ya han pasado la raya, la frontera de los 25.000 y ya no son pobres, con lo que habremos reducido un poco la pobreza de las personas que estén en ese margen, que ya estaban cerquita, y habrá disminuido la desigualdad, porque no, al repartir entre todos, pues el Gini nuevo de la nueva distribución del 23, ya está. Y habrá pasado algo más, y es que Amancio no sabemos cuánto se ha enfadado Amancio, y puede que el año que viene Amancio diga yo me voy, ¿no? Como los Parjar, y ahí os quedáis, y el año que viene pues yo no aporto al PIB, me voy a otro sitio interior, la I de interior, y voy a residir en Andorra, yo me voy a Andorra y entonces pues se acabó, ya no soy PIB español, al PIB español le van a faltar mi renta, porque mi renta, imagínate que soy capaz de llevármela toda, pum, Andorra. Y entonces el PIB andorrano crece y el PIB, y ahora ahora el problema es de Andorra. Oye, ¿qué hacemos con los tres? Este tío se ha vuelto a quedar todos los 30, todo lo que ha crecido el PIB. ¿Qué hacemos? ¿Se lo quitamos? Y entonces, pues bueno, pues y se va a otro sitio hasta que vaya a un sitio donde no, digo yo, no sé, hay 200 países, tiene para 200 años, ¿no? El bueno de Amancio ir haciendo la peregrinación de uno en uno hasta que encuentre uno que le trate con cariño, ¿no? Y que Bueno, piense Javier, ya para cerrar el episodio, ¿tú crees que está amenazada la democracia? Porque sí es verdad que el poder económico, de alguna manera,
puede traducirse en poder político, ¿no? Por un lado, alguien como Amancio Ortega puede tener tanto dinero que puede dedicarse a interferir en las decisiones políticas, y luego la gente que no tiene absolutamente nada, pues en fin, su capacidad de influir en el curso de los acontecimientos es menor. Por eso a mí me parece que si me das a decir, una vez aclarada la desigualdad de las lavadoras, que es la que pone para mí el límite del bienestar material, la siguiente desigualdad que más me preocupa es la de la educación, ¿no? Porque lo que es destructivo de la democracia es que la gente... Es que tú puedas usar tu riqueza, tu influencia, tu control de los medios para influir en la voluntad de los votantes. En una democracia, cada persona, como tiene un voto, es muy poderosa, ¿no? O sea, aquí sí que hay un reparto absolutamente igual. En una democracia hay un reparto igualitario del poder político, ¿no? Porque tienes un voto por una persona y no tienes 2 ni 5. Ahora es que yo puedo influenciarte. Tu educación, ¿qué es lo que hace? Te defiende, o sea, hace que tu voto, iba a decir, aumenta su valor, ¿no? No es que aumente su valor, es que sea un voto más que represente genuinamente tus preferencias y donde tú seas capaz de identificar entre los distintos programas políticos aquel que más se acerca a tus preferencias, ¿no? Y para eso no te tienen que influir, o sea, tienes que ser capaz de pensar, de ser una persona educada, de entender las consecuencias, de ser capaz de distinguir las verdades de las mentiras, ¿no? Los programas que tienen, que son consistentes y coherentes de los que no lo son, los discursos ¿no? Por eso a mí me parece que esta situación ¿no? La situación que hemos vivido en España, ¿no? Mientras... ¿no? Hasta la investidura de ayer o de antes de ayer, ha sido a mí lo que más me abochorna, ¿no? O me avergüenza de esta situación es que el programa con el que concurrió Pedro Sánchez a las elecciones no tiene nada que ver con el programa, con su programa de investidura, o sea, con la manera en la que ha hecho su investidura, y que yo entiendo que por supuesto, sin cuestionar su legitimidad ni ninguna otra cosa, simplemente digo, aquí me parece que hay una falta absoluta de democracia, porque los votantes del PSOE, habría que haberles dicho, oiga, si volviera a salir esto, ¿no? Esta configuración ¿no? O sea, yo creo que Pedro Sánchez habría necesitado un mandato electoral, no de sus bases, ni de sus amigos, ni de nada, un mandato electoral mire, yo haré lo que haga falta para que no gobierne el PP y Vox. Y ese es mi programa. Entonces, si a usted le parece eso bien, o sea, necesito un cheque en blanco, necesito lo que sea necesario, ¿no? Y creo que eso a lo mejor ni siquiera con educación, con la desigualdad de educación, se hubiera podido evitar, porque comprende, o sea eso, fíjate que en un mundo alternativo podría haberse repetido las lecciones con esta pregunta, ¿no? Que es una pregunta magnífica, con este programa, es decir, mira, mi objetivo es que no gobierne el PP y Vox y haré lo que sea necesario. Da igual qué, o sea, ¿por qué voy a tener que limitarme, ¿no? Bueno, ok, entonces me parece que la desigualdad no es que sea ponga en riesgo la democracia, no, pero la desigualdad ¿de qué? No la desigualdad económica, la desigualdad en la educación, la desigualdad en la capacidad de decidir, en lo manipulable que puedan ser unas personas o sean otras personas, ¿no? Y la desigualdad lo que sí que pone en riesgo es la convivencia, pero otra vez no es la desigualdad, es la pobreza. Lo que pone en riesgo la convivencia es la desesperación. Cuando hay mucha gente muy pobre, que puede ser porque piensa que tiene menos que lo que merece o porque piensa que unos tienen más. Y entonces, si tú estás desesperado ante si la desigualdad te desespera, eso es lo que pone en riesgo la convivencia y la democracia, ¿no? Y necesitas unas sociedades donde la gente acepte, ¿no? La suerte, ¿no? Las diferencias que genera la genética y la suerte, y
y pueda vivir tranquilo con eso, ¿no? No sé. Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. La gente no repara que el verdadero origen de la desigualdad es puramente el azar. O sea, el hecho de que tú hayas nacido en Madrid y no en Bucarest cambia completamente tu vida. O con unos genes y con otros, porque tú, dime por qué, ¿no? O sea, o hombre o mujer. Es que si has nacido mujer vas a vivir 5 años más, ¿no? O sea, vas a vivir 5 años más, pues eso pues es mucha desigualdad, ¿no? De longevidad, de vida, a la duración de la vida. ¿Por qué? ¿No? Ya, lo que pasa es que hay una anécdota, y ya con esto cierro, de un experimento que hicieron con unos monos capuchinos. Entonces, los monos tenían que hacer un experimento relativamente sencillo y si lo hacían bien, el experimentador le daba una recompensa. Entonces empezó dándoles granos de mijo, que es una cosa que a los monos, en fin, no les entusiasma, pero les alimenta. Pero en un momento dado, el experimentador, en lugar de un grano de mijo, les daba una uva. Y entonces, claro, el primer mono al que hizo bien y recibió una uva se emocionó. Y entonces el otro fue corriendo a hacer el experimento, pero entonces el experimentador, en lugar de una uva, cuando resolvió el problema, le dio otro grano de mijo. Y entonces el mono lo miró y se lo tiró al experimentador. O sea que racionalmente el mono estaba mejor con su grano de mijo, pero no soportaba. Y esa envidia que está ya en los monos, yo creo que la tenemos también nosotros. Bonito, los pecados capitales, sí. Gracias por Exacto. recordárnoslos, la verdad. Que nada, que hasta la semana que viene, que volveremos a nuestro horario tradicional el domingo. Dominical. Y que si nos queréis suscribirse. Eso. Adiós. Suscribiros.